Bienvenidos a un nuevo episodio de Encubiertos Podcast. @encubiertos.podcast en Instagram Y en YouTube, Encubiertos Podcast. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Sharon Canto, María Lucía Gómez. Rebeca Salama. Y bueno, ya estamos nosotros. Bueno, ustedes saben, ya te voy a dar un chance, pero estamos hablando un poco para que porfa. en el mismo marco de lo que es la ansiedad. Se derivan algunos otros trastornos producto de la ansiedad, o que bueno, van por separado, pero que están íntimamente ligados. Okay. Hoy vamos a hablar sobre un tema que yo no hablo para que no digan que no podemos hablar como en todos los programas. Sí, gracias. Por favor, deja aquí en la caja de comentarios cuántas veces ha visto que Rebeca Salama me interrumpe. Es que no podemos evitar. Yo creo que te estás quitando, pero en fin, hoy vamos a tratar lo que es el trastorno del pánico. Tenemos que ¿Qué es el trastorno del pánico? Pero antes que eso, Os lo platico. nuestra experta en redes sociales hizo una dinámica. Marcia Como Gómez. siempre acostumbramos a brindarle a ustedes una dinámica para que se expresen. Y precisamente tiene que ver con si ustedes sabían, o mejor dicho, las personas que contestaron y que nos siguen en Instagram, que sí nos siguen, contestaron pues que era que era el ataque de pánico. Sí, porque el trastorno de pánico, para que se te desenrede el coroto, el trastorno de pánico está asociado al ataque de pánico. Claro. Entonces, Aquí estamos. Entonces, 16 de 18 personas indicaron saber, o sea, sí tienen conocimiento de lo que es un ataque de pánico. tenemos que, según Medline Plus, el trastorno de pánico es un tipo de trastorno de ansiedad. Causa ataques de pánico, que son sensaciones repentinas de terror sin un peligro aparente. Y según Mayo Clinic, un ataque de pánico es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe ningún peligro real o causa aparente. Cuando esto ocurre, puedes sentir que estás perdiendo el control, que estás teniendo un ataque cardíaco o incluso que te vas a morir. Y lo confirmo, sí, es así. ¿Qué nos dijo la gente en redes? Pero bueno, nada, en redes nos dijeron 12 de 18 personas afirmaron haber tenido al menos un ataque de pánico. Aquí ya las personas si notan, pues no se animaron tanto a contestar, porque la primera tenemos que nos respondieron 16 y ya aquí pues simplemente 12 y era la pregunta seguida. Correcto. Sin embargo, bueno, hay algunos que de verdad no han sufrido ataques de pánico. Y vamos a ver también qué nos dice nuestra experta. Hoy estamos con Bárbara Reyes, @psicosupport. Les dejamos por acá sus redes sociales para que, bueno, vamos a ver qué nos dice ella un poco sobre el tema de qué es el trastorno del pánico. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bárbara Reyes, psicólogo egresada de la Universidad Metropolitana. El día de hoy voy a estar conversando con ustedes sobre el ataque de pánico y todo lo que tiene que ver con las causas, los síntomas, cómo se diagnostica y a su vez las diferencias que tienen con los ataques de ansiedad. Espero que sea de utilidad para ustedes y bueno, quedo a la orden. Un gran abrazo. Un ataque de pánico es un episodio repentino de miedo intenso que produce reacciones físicas graves en el cuerpo cuando no existe un peligro real o una causa aparente. Muchísimas gracias a nuestra experta Bárbara, que nos está brindando esta valiosísima información, al igual que todos los invitados en cada uno de nuestros programas. Ahora nos preguntamos un poco, como siempre, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas que pueden generar un trastorno de pánico? Son diversas las investigaciones que hay por las cuales se busca tratar de saber por qué. Pero como los ataques de pánico al final son tan repentinos, son momentos súbitos, es un poco complicado. Sin embargo, aunque no hay una causa clara, hay como ciertos factores que se pueden decir que influyen. Según el portal Mayo Clinic, estos son principalmente la genética, altos niveles de estrés, es algo fundamental, un carácter que es más sensible al estrés y las emociones negativas, porque hay personas que tienen una personalidad que son súper relajados y que quizás no les importa, pudiéramos decir que no les para, No les importa. Lo manejamos de otra manera. No les da la Lo importancia a las manejamos cosas de que no las tienen. Eso es correcto. Manejan la situación de otra manera. Entonces, exactamente, así como a una persona, pues, es un caso muy aislado, por así decirlo, pero así como a una persona le puede desesperar el hecho de, qué sé yo, entregar un trabajo tarde, a otra persona le puede generar niveles absurdos de estrés que pueden derivar en un ataque de pánico, tranquilamente, algo tan sencillo como eso.
ciertos cambios en la química del cerebro, ya estamos hablando de cosas que influyen al final, que al final no se controlan de ninguna forma, un suceso importante, algo que se haya generado, o cambios importantes en la vida. Cuando cambias totalmente tu forma de ver las cosas, de tu rutina, pues esto genera al final niveles de estrés y ansiedad. Tuvimos que hacer un pequeño corte abrupto porque, bueno, a nuestra querida amiga María Lucía le dio un ataque de risa debido a ciertos problemillas técnicos. No es que se esté cayendo el estudio. No. El estudio, porque esto es un estudio. ¿Okay? Estudio, tú no es una casa, tú no es una casa, tú no es una tela, tú no es una tela negra, respeta. Respeta porque por supuesto. Estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos desde la cuarentena, Estamos además, haciendo Con nuestro nuestro presupuesto ilimitado. Estamos haciendo lo mejor posible por tratar de llevarles esta información de la mejor forma y que se pueda entender porque sabemos que son temas de eso. Por eso tenemos un estudio especialmente. Exactamente. Y bueno, tenemos otro dato. En este caso es del portal web Medline Plus, que siempre lo utilizamos. Y bueno, dice lo siguiente. El trastorno de pánico es 2 veces más común en mujeres que en hombres. Los síntomas comienzan antes de los 25 años de edad, pero pueden ocurrir hacia los 35 años. También es importante destacar, esto aquí ya sí es opinión, que puede ocurrir por un evento traumático, algo que te haya pasado. Y que también, si se dan cuenta, por los rangos de edad ya se refiere mucho a este tema de la vida adulta. Y que durante, bueno, más de todo es más responsabilidad, más estrés, más ansiedad y al mismo tiempo, pues eso te puede, cuando no lo sabes controlar, te puede terminar generando cambios. Puede detonar en esto. Y sorpresivos, obviamente. Bueno, como siempre, Vamos a darle el pase nuevamente a nuestra experta, vamos a ver qué nos dice. Los ataques de pánico por lo general producen mucho miedo en la persona, ya que experimentan una pérdida de control y a su vez síntomas similares a un ataque cardíaco. ¿Sí? A pesar de que los ataques de pánico pues, en sí mismos no son de peligro para la vida, pueden provocar mucho miedo a que ocurra nuevamente. ¿Okay? Dentro de las causas como tal que encontramos, podemos hablar de la genética, de un alto nivel de estrés, de un carácter que es más sensible al estrés, valga la redundancia, y por último ciertos cambios en el funcionamiento de algunas partes del cerebro. Volvemos con un ataque de pánico por favor. muchísimas gracias a nuestra Bárbara, por supuesto, siempre vamos a dar las gracias a nuestros expertos, Claro. a nuestros expertos, todos los invitados, Todos los siempre invitados. vamos a dar gracias cada vez que aparezca en nuestro programa. Continuamos con el tema. Ahora, ante todo este tema, nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Sí. Un ataque de pánico puede ocurrir en cualquier momento. ¿Será que yo estoy aquí y me puede dar? Bueno, a ver, según Medline Plus, un ataque de pánico comienza de repente y con mucha frecuencia, alcanzando su punto máximo al cabo de 10 a 20 minutos. Algunos síntomas pueden continuar por 1 hora o más. Los ataques de pánico pueden ocurrir en cualquier momento, lugar y sin previo aviso. No se pueden predecir. El simple hecho de pensar en un ataque anterior puede generar otro. Es algo fundamental porque una de las cosas que genera un ataque de pánico es el mismo hecho de tú pensar en el ataque de pánico que tenías anteriormente. O sea, ese propio miedo es el propulsor al final de otro ataque de pánico. Eso es algo sumamente importante porque al final un ataque de pánico es un momento en el que tú sientes que te estás muriendo. Entonces es una sensación similar a un infarto. Entonces, ante esa duda, ante ese miedo que tú no sabes lo que te está pasando y que al final te puede derivar en síntomas, exacto, se disparan un montón de cosas Que alerta en tu cuerpo. y genera como ese tema de tengo miedo de que me vuelva a pasar esto. Y mucho más si te pasa en un lugar, puede que te en tu casa, estés tranquilo, pero te puede dar en un lugar público, te puede dar en un lugar donde todo el mundo te vea la información. Conozco personas. Entonces, ante eso es súper complejo porque tú además vas a tender a decir que pena que haya pasado en ese lugar y no vuelves más. Te pasa en la universidad, por ejemplo. Sí. Ahora te pregunto, ¿tú recuerdas que te haya ocurrido de esa forma un ataque de pánico? Así de forma inesperada o de repente en una situación o sitio no adecuado. No me recuerdas. Obviamente. El punto es que o sea, en sitios no adecuados no, pero en momentos que hayan sido. Pero ¿cómo no adecuados? Sitios no, o O sea, sea, de repente un sitio público, exactamente. Que de repente estés o sea, porque en clase sitios adecuados no hay ninguno. Pero el punto es. pero también no te quedes encerrada en tu cuarto. Ok, que no te vaya a ver otra persona, que tú lo puedas pasar solo. Exactamente. A mí me ha pasado sola y me ha pasado durmiendo. Eso fue algo que fue terrible. Sí. Yo recuerdo que me dormí con muchísima ansiedad pensando en muchas cosas que me habían pasado, situaciones que complejas. Pensaba y me acosté con eso, pero me logré quedar durmiendo. Y recuerdo que me habría despertado como a la media
media hora después de haberme prohibido el teléfono, después de haberme dormido, y yo me desperté con una explosión súbita, y lo primero que sentí fue que algo malo había pasado, porque algo malo estaba por pasar. Entonces me iba a pasar algo, y le escribí a mi mamá enseguida, como, mira, bien, está bien, ¿qué pasó? Tú debes estar bien, obviamente mi mamá me responde a las 3 de la mañana, me responde que se 7, y obviamente era como ese miedo que te imposibilita volver a dormir. Entonces no es algo que me haya pasado en lugares así públicos, abiertos, como con mucha gente, pero sí es como que, mira, me pasó esto, y es súper extraño levantarte con esa sensación cuando tienes que dormir, porque ya tú dices, Pero mira, una pregunta. hasta que yo en ese momento dije, mira, hasta que llegué, se le quiso. Pero tú te levantaste simplemente pensando o te levantaste ya con algún Me síntoma. levanté, sentía que los latidos del corazón se sentían aquí arriba, Ajá. sentía que no podía respirar, bueno, a mí me afecta mucho el tema de la respiración, sentía que no podía respirar, sentía que no Como taquicardia y ya estás en el ataque de pánico. se me adormecían las manos, y entonces ante eso tú te levantas, si te levantas tú y dices, mira, Ya hasta aquí llegué, llegué. chao, Sí. mira, el cubierto quedó con 2 personas, es complejo, es complejo. Sí, bueno, o sea, coinciden muchísimas cosas contigo y no solamente, o sea, yo creo que esto le pasa a las personas que han vivido algún ataque de pánico, se van a identificar con la taquicardia, con que sea súbito. Ciertamente yo sí soy muy partidaria que puede ocurrir en cualquier momento, y siento que de hecho ni siquiera las otras personas se tienen que dar cuenta que te está pasando. O sea, simplemente eso es algo muy interno. Obviamente si tú empiezas a somatizar y eres una persona pues un poco más susceptible en esto y estás diciendo como que me voy a morir, las demás se van a enterar, pero a veces eso se lleva también en silencio, y las personas simplemente, como esto no está tan normalizado, y me parece importante que normalicemos estar encubiertos, Por favor. se cohíben de hablar, y no hay que cohibirse. Eso es así. Entonces, bueno, vamos a dar otra vez el pase a Bárbara para que nos ayude, como siempre, a profundizar en estos temas. Ya regresamos. Cuando una persona padece los síntomas de un ataque de pánico, se recomienda buscar ayuda médica lo antes posible. Si bien es cierto, los ataques de pánico son bastante incómodos para la persona que lo padece o que lo vivencia, pues vivirlos no es peligroso. Sin embargo, si no se tratan a tiempo, cada vez se van haciendo pues más fuertes y complicados, y por lo general resulta muy difícil ser controlados directamente por la persona, y es mejor buscar ayuda para tratar los ataques de pánico en general. Por otro lado, ¿qué hacemos una vez que ya la persona presenta los síntomas y busca ayuda? Entonces, para diagnosticarlo se realizan 3 cosas muy importantes. Primero, se realiza un examen físico completo. Segundo, también se realiza un análisis de sangre para tomar en cuenta otras enfermedades que pueden estar asociadas, como la tiroides, también pues la parte de afecciones cardíacas, así como un electrocardiograma. ¿Okay? Y por último, se realiza una evaluación psicológica también para validar cuáles son estos temores, en qué momento se han presentado estos ataques de pánico, y a su vez realizar una evaluación exhaustiva de todo lo que la persona pues está comentando en ese momento. Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, mi primera experiencia con un ataque de pánico ocurrió aproximadamente hace un mes, con un trabajo en línea para el que estaba trabajando, en un call center específicamente, y la sensación es terrible. A mí me comenzó con un dolor en el pectoral izquierdo, o sea, a raíz de que los músculos se tensan tanto que comienza a doler. No solo eso, sino también sentía las manos y los pies fríos, mareos, y fue terrible, porque después de ese episodio tuve ansiedad como por 1 semana y media o 2. Es decir, yo estaba tan paranoico creyendo que me iba a dar un infarto, que los síntomas no desaparecían. Sí, tensión en la mandíbula, el pecho se tensaba y volvía. Terrible. Era terrible hasta que me llevaron a un médico internista y me dijo que era simplemente ansiedad. Sí tuve el episodio de pánico, pero lo que estaba sintiendo en ese momento era simplemente ansiedad. Sí. Y bueno, ya me he calmado un poco y he aprendido a lidiar. Sí, he aprendido a lidiar con eso de la mejor manera que puedo. Y bueno, eso. Entonces, espero que la estén pasando muy bien y cuídense mucho.
Y bueno, bienvenidos al segundo bloque de nuestro programa, Trastorno de Pánico, Encubiertos Podcast. Síganos en Instagram. Síganos y participen en nuestras dinámicas. por Sí, favor. estamos Aceptamos interesantes, sugerencias, sabemos. preguntas. Sí, si tienen algo que sugerirnos. Y hablando de dinámicas, aquí Vamos a estamos hablar de- experta en redes y dinámicas. Bueno. Y esto ya tiene que ver con los síntomas del trastorno de pánico. Sí, exacto. Ya entramos en un tema de que, valga la redundancia, sientes cuando te pasa un ataque de pánico. Nosotros preguntamos que, o sea, si las personas que dijeron, sí, mira, me ha dado ataque de pánico, así como a Rebe, así como a mí, así ya no ha quitado. Creo que sí. Cree que sí, eso también es importante porque no hay, a veces Sí, no creo que distingues y por eso la importancia de qué sientes. Creo que Entonces, a todos en algún momento nos ha dado un ataque de pánico. Bueno, es probable, pero puede confundirse. Puede Sí. confundirse. Entonces, Más normal de nada, lo que creemos. vale la redundancia para no hablar tanto, preguntamos qué sentiste. No vale, no, nosotros no, ¿qué es esto? Todo personal. María Lucía, la dictadora. Ajá, bueno, ¿qué sentiste? Y nos dijeron lo siguiente: me sentía atrapada, como si mi cabeza iba a explotar y me iba a desmayar. Taquicardia, sin poder respirar, dolor de cabeza, tensión en el pecho y temblor en las manos. Adormecimiento en manos y pies e inmovilización. Inmovilización de mi cuerpo. Sudoración, taquicardia, miedo, sensación de terror intenso. Sensación de terror intenso. Sentía que algo malo había pasado o que estaba por pasar. Obviamente cada una de las cosas que dijimos fue una persona distinta. Aquí las personas se animaron A compartir. a compartirnos sus experiencias porque sí aprendieron a diferenciar entre simplemente cualquier ataque que te pueda dar y un ataque de pánico que es tan específico como esto. Vamos a profundizar aquí un poco, como siempre. Según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, los síntomas del trastorno de pánico son ataques repentinos y repetidos de pánico con ansiedad y miedo abrumador, sensación de estar fuera de control, miedo a la muerte o de fatalidad inminente, latidos fuertes del corazón, sudoración excesiva, escalofríos y temblores, dificultad para respirar, debilidad o mareos, hormigueo o entumecimiento, dolor en el pecho, dolor de estómago, náuseas, preocupación intensa de cuándo morirá el próximo ataque y miedo de ir a lugares donde ha tenido un ataque de pánico. Sí, Esto es ciertamente. algo, o sea, es de lo que ya veníamos hablando, pero digamos que bueno, vamos como un poco más allí a entender como más genéricamente qué es Y coincide con lo que dijimos, con lo que tú decías. con lo que habíamos dicho. Claro, desde la experiencia pues podemos Claro, decir uno muchas cosas, sabe. pero también una cosa es lo que vemos y lo que leemos en internet, vamos a ver otra cosa que nos dice nuestra psicóloga ahora, cuáles son esos síntomas del trastorno de pánico. Dentro de los síntomas que abarcan los ataques de pánico podemos mencionar los siguientes: sensación de peligro, miedo a perder el control y miedo a la muerte, taquicardia, palpitaciones, sudor, temblores, dolor abdominal, dolor en el pecho, náuseas y sofocos. A su vez, es muy importante que tomemos en cuenta que muchas personas a lo largo de su vida solamente experimentan 1 o 2 ataques de pánico, mientras que hay otras que los ataques de pánico se convierten en recurrentes a lo largo de la vida, limitando y a su vez impactando los distintos ámbitos de la vida de la persona, por lo cual es en este momento en donde las personas acuden a buscar ayuda psicológica para tratar este inconveniente que tanto los limita en su vida diaria. De nuevo, muchísimas gracias al material aportado por nuestra experta invitada en el programa de hoy. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco sobre, ya sabemos de dónde viene, ya sabemos cómo ocurre, pero vamos a entender qué se debe hacer si yo estoy teniendo un ataque de pánico. ¿Qué hago? Según la entrevista del diario El País, el psicólogo Antonio Cano indicó: lo ideal es no retroalimentar esos pensamientos de miedo. Hay que dirigirlos hacia otro asunto y tratar de hacer algo para no focalizar la atención en las sensaciones negativas. Hay que pensar en otra cosa, realizar una tarea, entablar una conversación. Cualquiera de esos elementos que parecen muy sencillos puede ser de gran ayuda. Y partiendo de ello, se ha popularizado muchísimo a través de las redes sociales, cuando se habla un poco del tema del trastorno de pánico. Se ha popularizado un tipo de técnica, por así decirlo, que es conocida como el grounding. O en su significado en español, que es traída a tierra, por así decirlo, o volver a la tierra, ¿no? Según el portal pix.com, esta es una técnica que te ayuda a enfocarte nuevamente en el presente. ¿De qué consiste? De un esquema 5-4-3-2-1, donde básicamente se debe pensar en 5 objetos,
4 cosas que se puedan tocar, 3 sonidos, 2 colores y una cosa que se pueda probar. Esto, según su evidencia como tal, o sea, lo que se plantea científicamente, es que tiene la capacidad de traer al cerebro y como aislarlo un poco. Claro, que piensas en otra cosa, te desvías. Eso también es lo que uno habla, disculpa que te interrumpa al revés, pero lo que uno habla desde también, si, no sé, crees en las vibras, por decirlo de alguna manera bastante simple, de focalizar, o sea, poner todo eso que estás pensando negativamente en otra cosa. Entonces tú te pones a limpiar tu cuarto, o no necesariamente, sino que simplemente te deshaces de ese pensamiento. O sea, puedes hacerlo a través de que pongas, enciendas una velita, entonces estás como más tranquilo. Claro, todo depende, porque si es un ataque de pánico en el que de verdad no encuentras, o sea, en esa manera, o sea, ahorita porque nosotros estamos normales, vamos a decir entre comillas normales, pero en el momento, y tú puedes ahorita decir, ay, sí, yo pongo una velita, pero a lo mejor en ese momento no lo piensas. Y es muy importante que hay estas aplicaciones que te dicen respiración. La técnica de respiración es de verdad increíble para calmarse, no solamente para hablar de una manera efectiva, no solamente para hacer ejercicio, sino para controlar de cierta manera nuestros pensamientos, nuestra mente. Y supongo que necesitas una capacidad de concentración en ese momento y eso, o sea, el concentrarte en te ayuda a no olvidarte, pero sí que las energías y tus pensamientos vayan a otro lado y quizás ir en el y también, pues bueno, es importante que entender que ya nosotros dijimos esto como que se popularizó esta técnica, pero vamos a ver ahora qué nos dice el experto de qué se puede hacer durante un ataque de pánico. Una vez que ya la persona es diagnosticada con ataques de pánico, pues bueno, se inicia el plan de tratamiento. En el plan de tratamiento se busca reducir la intensidad y frecuencia de los ataques de pánico y así la persona pueda mejorar sus actividades y desenvolverse sin ningún inconveniente. ¿Okay? Regresamos de nuevo. Hay una pregunta muy importante que se la quiero realizar a ustedes. A ver, ¿verdad? Que es, luego de un ataque de pánico, ¿se pueden presentar síntomas derivados de esta crisis? O sea, como una especie de resaca, por así decirlo, después de un ataque. Porque obviamente el esfuerzo que realiza el cuerpo, porque crees que te va a morir, todas estas cosas, entonces la adrenalina, el asunto, el estrés, todo este proceso químico y físico que ocurre, debe dejar una especie de agotamiento y síntomas. Entonces, quería saber cuál es esta resaca. Yo le puse resaca. Bueno, la verdad es que los síntomas son muy variados, pero al final, como que esos propios síntomas del ataque de pánico te terminan quedando ciertas cosas. El principal, yo creo que es el miedo a que haya otro, o el miedo a que lo que estás sintiendo termine derivando en un problema de salud como tal complicado. O sea, por lo menos ahí me afecta mucho el tema de dificultad para respirar y como una especie de opresión en el pecho. Más que practicarme, esa opresión en el pecho me dificulta para respirar porque te va quedando y es algo que me puede durar una semana o semanas después. a mí me queda, es como un agotamiento, literalmente como dijiste, como si sentí que me hubiesen agarrado a golpes y me dejaron destruida. Además que, o sea, el tema, en ese momento cuando se te dispara todo, en realidad es como algo que se te activa desde que no soy experta, pues, desde lo que vivo simplemente, estás normal, se activó, estás en el ataque de pánico, te sientes horrible en ese momento, porque sientes, por ejemplo, a mí me pasa taquicardia. Entonces yo empiezo con este tema, como lo dije creo que en un episodio de la ansiedad, porque va ligado a esto, empiezo a agarrarme acá y esto lo que hace es pensar, o sea, no respiro bien, obviamente, si tú no respiras, no está llegando oxígeno a tu cerebro, se te empiezan a dormir las manos, empiezas a sentirte peor, como si te estás muriendo. Y pensar solamente en eso, en que de verdad te puedes morir según tú en ese momento, es lo que desencadena muchísimo más o puede extender a mi juicio tu ataque de pánico. O sea, porque si tú dices, no, yo sé que esto es un ataque de pánico, voy a mentalizarme, voy a enfocarme en este momento en otra cosa, tal vez fuese menos lo que sintieras después. O sea, eso es lo que me he dado cuenta. Mientras mayor dura, o sea, proporcionalmente la relación, mientras más dura, pues peor te vas a sentir posteriormente, porque te sientes agotado. A mí me dan hasta náuseas. No sé. Claro, sí, no, y es que el tema, yo creo que lo que más cuesta es porque esto es algo que pasa y que al final
ponte, no duras más de media hora o una hora con la sensación. Dependiendo. Pero depende de muchas cosas, pero por lo menos en mi experiencia ha sido así. Claro. Y no es tanto eso, sino que lo que viene después es más complicado. El tiempo que tú te tardas en poder concentrarte a hacer algo, el tiempo que tú puedes tardar para ser productivo. Sí, Claro, eso es la productividad. Claro, eso afecta muchísimo. Si uno hasta llora, discúlpame, No, sigue, pero sigue. si uno hasta llora y ya, o sea, si lloras por algo muy fuerte, por decirlo, y no tienes nada que ver con Quedas un agotado. ataque, quedas agotado, imagínate también, no es por decir que esto es mejor o mayor o lo que sea, o mirar con menos a llorar simplemente. Pero si ya quedas agotado con eso, imagínate con esto, que se te disparan muchísimas más cosas en tu cuerpo, que a nivel ya químico, por decirlo de alguna manera, estás desequilibrado en ese momento, que es mucho mayor el impacto. Ahora, ¿de qué forma sale usted de esta resaca? Bueno, literalmente yo creo que simplemente trato ahora, porque antes no sabía manejarlo y en realidad lo que me hacía era más daño. O sea, esto desencadena mi ansiedad, desencadenó en muchísimas cosas ya de carácter bastante personal, que en este momento no quiero comentar porque yo me sigo rehabilitando, se podría decir de una manera, pero a mí me funciona mucho en general respirar de una manera correcta, pensar que de verdad lo que estoy sintiendo en ese momento va a pasar dentro de 2 horas, 1 hora, 5 minutos, pero va a pasar y que no me voy a morir y que no va a pasar más allá de lo que puedo sentir en ese momento, y yo puedo empezar a imaginarme, en vez de imaginarme que sí me voy a morir y que me está dando un infarto y que es mentira, porque eso es lo que pasa. El ataque de pánico se confunde a veces, no, casi siempre, es que tú no crees que te está dando un ataque, y más si es primera vez que te da, tú no sabes que te está dando un ataque de pánico, tú piensas que te está dando un infarto, que te vas a morir, y eso es lo complicado. Entonces, yo por lo menos, aquí yo me entrené, pero ya para decirlo bastante rapidito, es que pienso en otra cosa, pongo una esencia si puedo en ese momento, si de verdad me siento capacitada para poner algo de lavanda, a mí me funciona. Los splash de lavanda no es que sea milagroso, o sea, no es milagroso, sino que simplemente a ti me funciona. ayuda a relajarme, no es que me cura la sensación de sentirme mal, sino que simplemente lo disminuye. Okay. Lo disminuye porque estoy pensando en otra cosa, porque estoy oliendo algo rico. Es lo que se relaciona con, de hecho, la técnica. Yo olía algo rico, unas tajaditas. Una tajadita. No, todavía me preguntaba y Yo empiezo a cocinar. todavía me preguntaba y mi respuesta va a ser solo dejarlo pasar y ya. Ok, Solo esperar que pase y ya. Okay. También. Muy bien. También lo he hecho. Exacto. Bueno, con esto, esta experiencia de ustedes de verdad enriquecedoras para el Con esto vamos a darle nuevamente el paso a nuestra experta y bueno, nos vemos luego en un nuevo bloque. Prontico. Nos vemos en el siguiente bloque. Después del ataque de pánico, la persona suele experimentar un agotamiento general, ¿ok? Por todas las energías invertidas durante el ataque. Es recomendable que la persona descanse después de todo lo que vivió y luego pues se reincorpore en sus actividades de manera paulatina. Hola a todos. Yo he sufrido de crisis de pánico por mucho tiempo, por muchos años. En el comienzo, en los primeros instantes, cuando esa sensación me daba, que les voy a resumir rapidito, que es sudoración, uno siente hormigueo en el cuerpo, empieza uno a hiperventilar, da taquicardia, da mucho miedo y uno siente como que si le va a dar un infarto. La sensación es bastante desagradable y por supuesto lo llena a uno de mucho nervio, mucha angustia, lo que hace que se empeoren los síntomas. Pero también quiero comentarles que a través del tiempo, con ayuda psicológica y con ayuda de algunos tips, algunas cosas y herramientas, pues es posible salir de esos episodios y que cada vez sean más lejanos y que ya no te afecten de la misma manera. En un primer momento afecta mucho, afecta la vida, afecta el trabajo, las relaciones familiares, da todo tipo de síntomas, falta de apetito, sensación de nerviosismo todo el tiempo, de miedo, hasta a veces miedo de salir, de tener un contacto con personas.
pero luego utilizando muchas cosas y entendiendo sobre todo la situación, que más allá de ser algo psicológico es algo físico que se puede controlar, uno puede mejorar. La respiración es algo básico, es vital. También recomendaría hacer las meditaciones, hacer ejercicios, comer sano, caminar y ante todo entender lo que a uno le pasa, buscar ayuda y saber que tiene solución. Hasta luego. Gracias. Y volvemos al tercer y último bloque de nuestro programa del día de hoy, trastorno de pánico, ataque de pánico. Y bueno, vamos a hablar con diagnóstico y tratamiento. por supuesto, entonces comencemos. Según criterios del DSM-5, para el diagnóstico de un ataque de pánico se debe presentar 4 o más síntomas. Al menos a uno de los ataques le debe seguir al menos por un mes o más la sensación de inquietud o miedo de sufrir otro ataque. Cambio significativo de conducta producto del ataque de pánico, tendencia a la evitación. Es correcto, el ataque no se debe atribuir al consumo de ninguna sustancia. Y por último, no responde plenamente a otros trastornos como el TOC o fobia social. Eso es correcto. Ok. Y ahora vamos con la mejor parte de todas, que es tratamiento. Esa es la mejor parte. Hay un tratamiento para esto. Y es que, bueno, según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, el trastorno de pánico se trata con psicoterapia, medicamentos o una combinación de ambos. Según Medline Plus, ciertas medicinas pueden ser útiles para este trastorno, previniendo los síntomas o haciéndolos menos graves. Usualmente se utilizan sedantes o hipnóticos. El mismo portal indica que la terapia cognitiva conductual es de las más efectivas para el tratamiento del trastorno del pánico. O sea, un tratamiento que quizás no difiere demasiado de lo que es el trastorno de fobia social, el trastorno de ansiedad o incluso, bueno, ya la depresión está un poco más allá, pero la depresión incluso también requiere psicoterapia y todas estas cosas. Entonces, es sumamente importante entender, como hemos dicho siempre, que ante cualquier síntoma, ante cualquier trastorno que sentimos que nos afecta la vida, seguimos y le damos con buscar ayuda con terapia, con expertos, todas esas cosas, y que la terapia no es igual para todos los casos. O sea, la terapia para fobia social es una cosa, la terapia para el trastorno de pánico es una cosa, para la ansiedad es una cosa, y que al final estos trastornos, cuando no se cura, derivan en otras cosas, derivan en otros trastornos que son peores. Claro, y como comentamos en otro momento, todo también depende de la persona, de cómo, de la causa, sí, del contexto, del doctor, todo, del contexto y de la persona. Exacto, que lo vaya a tratar, de qué es lo que le vaya a funcionar, si le funciona la lavanda, del experto, si le funciona el ejercicio, si le funciona cocinar, si le funciona medicina la natural, ácido, exacto, todo depende. ansiolíticos. Lo importante de todo esto es buscar ayuda, someterse a un tratamiento para poder superar estos problemas que los tenemos ahí, que Sí, están allí, exactamente. y que la solución nunca es meterlos debajo de la mesa, hacer como que no están pasando. Cálmate, salva tus panes y toma tu Exacto, porque Esa debemos no es la normalizar estar en Hay, diversos. exactamente, hay que hablar de estos temas siempre, siempre. No tenga miedo de decir que sufre de un trastorno. Y si alguna persona lo quiere juzgar por eso, esa persona o es muy ignorante o O simplemente usted lo omite. no le dé ya. importancia a lo que esa persona diga, si considera que es un comentario negativo. Usted enfóquese en simplemente aceptar quién es, aceptar que tiene un trastorno, hablarlo libremente, sin pena, sin tabú, y ahí es donde vamos a empezar a cambiar quizás un poco las cosas. Pero es que si esa persona, antes de que siga, si esa persona de por sí no, ya te juzga, hay algo que, bueno, esto es muy personal, pero hay algo en su vibración que ya no está contigo. Si a ti no te resuena ese comentario y no lo ves positivo, esa persona no tiene tu misma vibración. Usted agarra y se va, sin decirle nada, sin pegar, sin gritar nada. Usted se va y ya. Exacto, porque el gobierno se va a poner intenso, pero antes de que el gobierno se ponga mucho más intenso, como siempre, Problemas. vamos a darle un chance al experto
tratamiento hablamos de dos tratamientos que van de la mano, que son la psicoterapia y a su vez la medicación. La psicoterapia. En ella se recomienda la terapia cognitivo-conductual, en el cual el psicólogo va a intentar, de la mano del paciente, que la persona pueda ser consciente de que los síntomas que experimenta a lo largo de los ataques de pánico no son peligrosos, entonces validar cuál es el motivo y qué lo detona. A su vez, en cuanto a los medicamentos, estamos hablando ya de antidepresivos y benzodiazepinas. Sin embargo, esto recuerden que no puede ser recetado por un psicólogo, sino que eso lo realiza el psiquiatra, que es el encargado de medicar. Y ahora regresamos otra vez. Ahora, tú tenías una pregunta que me gustaría hacerle a la experta. Es que hay mucha gente que marca una diferencia entre lo que es un ataque de pánico y un ataque de ansiedad. Pero leyendo en algunas investigaciones hay muchas personas que dicen que sí, ciertos artículos que si en la BBC y cosas así dicen que son cosas diferentes, que quizás un ataque de ansiedad está más relacionado a, o sea, no es tan súbito como un ataque de pánico, tiene como una duración mayor y todas esas cosas, pero como tal yo tenía entendido que era lo mismo, entonces no sabría si es exactamente lo mismo o no, entonces eso es algo que tendríamos que preguntar al experto. ¿Es lo mismo un ataque de ansiedad que un ataque de pánico? Es una buena pregunta. Sí, Bárbara, que no lo confundimos. Entonces me lo vamos a traer con Bárbara. Vamos, Bárbara. Una de las preguntas que planteaban es que cuál era la diferencia o si eran lo mismo un ataque de pánico y un ataque de ansiedad, y realmente son diferentes, ¿ok? Cuando hablamos de un ataque de ansiedad, recuerden que suele surgir por las expectativas o como una respuesta o reacción a un suceso en particular, mientras que el ataque de pánico aparece sin motivo aparente. Entonces es muy importante que tengamos clara esta diferencia para futuras intervenciones, para futuras también ayudas que podamos prestar a las otras personas, y que estén conscientes de que hay una diferencia entre ambas, por más que los síntomas sean muy similares entre ellos. Y regresamos otra vez. Muchísimas gracias a Bárbara por ayudarnos tanto durante este episodio de Encubiertos. De verdad, muy valioso su aporte. Se nos acabó ya otro episodio más Encubiertos y bueno, sí, no podemos hacer más. Hay que agradecer a cada una de las personas que nos han dado su testimonio nuevamente. Sí, a Bárbara Reyes, @psicosupport en Instagram, por habernos ayudado esta vez para ser nuestra experta el día de hoy. En la producción general, Alexandra Pulido. En las comunicaciones, María Lucia Gómez, Indira López y Oriana Cortés. En la edición y postproducción de Eduardo Llanes, se me iba a olvidar de Eduardo. @Yayito. Y en la locución y investigación, Sharon Orlando, María Lucia Gómez, y les habla Rebeca Salama. Recuerden que estamos en Instagram como @encubiertos.podcast, en YouTube como Encubiertos Podcast. Y recuerden que dejemos de aparentar y normalicemos estar encubiertos. Chao, nos vemos.